Hola y bienvenidos a esta clase número 8 de nuestro curso de Power BI. A lo largo de esta clase vamos a comenzar a ver algo muy importante que son las visualizaciones. Y esto lo vamos a hacer con un enfoque muy particular que es el del storytelling. El enfoque del storytelling es realmente muy importante a la hora de montar cuadros de mando y tratar de transmitir lo que nosotros queremos a través de ellos. El storytelling en Business Intelligence significa el arte, por decirlo así, de comunicar lo que serían los datos y los insights de esos datos de manera clara, que sea también de alguna forma atractiva y persuasiva para la audiencia a la cual estamos intentando pues mostrar algún tipo de realidad. Y lo que hacemos es tratar de utilizar una narrativa estructurada. O sea, en lugar de simplemente mostrar un gráfico y decir, bueno, aquí tenemos un cuadro de barras o un cuadro de líneas, un mapa o lo que fuere, y nos muestra tal o cual cosa, pues tratar de mostrar o contar una historia con esos datos para facilitar el entendimiento de esto. No es lo mismo, inclusive podríamos llegar a agregar algún personaje en toda esta historia, si alguien al que le ocurre algo y pues vamos contando la historia de esta persona a lo largo de todo su, digamos, su historia dentro de lo que es la secuencia de cuadros que nosotros querramos mostrar. Normalmente vamos a tratar de comenzar con un contexto, ¿sí? Esto es analizar, por ejemplo, podría ser analizar el rendimiento de ventas de regiones, que es un caso que nosotros estamos teniendo en este momento. Los insights podría ser que se observa una caída, un aumento o lo que fuera de una región a otra. También tendríamos que tener una especie de narrativa visual, esto es, bueno, utilizar colores, utilizar por ejemplo, textos. Hay que tener cuidado con el uso de textos, pero bueno, utilizar textos que sean explicativos realmente, que no confundan, esto es lo importante. También podemos utilizar imágenes y podemos utilizar mapas y bueno, todo lo que queramos. También es importante a veces poner elementos como pueden ser flechas o cosas parecidas que, por ejemplo, al hacer un clic me abran algo o hagan alguna acción determinada, ¿sí? No tenemos que suponer que el usuario conoce absolutamente todo sobre lo que nosotros hemos montado. Esto también es muy importante. Y también tratar de llevar todo a que finalice con algún tipo de conclusión. Por ejemplo, tal región necesita algo. Pues bien, esto es un poco lo que vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar las visualizaciones, con lo cual pues vamos a comenzar a ver este tema tan interesante que son las visualizaciones en Power BI. Bien, para esta clase lo que vamos a hacer es descargar un archivo llamado base de datos.zip que tenemos aquí y otro archivo que es el que estamos viendo por aquí detrás, que es el de la clase número 8. Estos archivos lo que tienen es que han sido modificados para que podamos seguir trabajando con el resto de las clases. Si queréis ver las modificaciones tal cual como yo las hice, pues lo único que tenéis que hacer es acceder a otro vídeo que está en un enlace que os he dejado aquí y en ese vídeo vais a poder ver estas modificaciones que yo he hecho. Si no, podéis empezar la clase aquí mismo. Una vez que tenemos descargados los archivos, lo que vamos a hacer es este base de datos lo vamos a poner fuera del grupo de carpetas, o sea, aquí en TMP Power BI, ¿sí? Dentro del C. Y aquí mismo vamos a hacer clic con botón derecho, extraer. Y aquí vamos a quitarle esto que dice base de datos y vamos a extraer directamente ahí en Power BI.
vamos a ver que se crea una carpeta base de datos porque está incluida dentro del archivo. Y aquí dentro vamos a ver que tenemos la carpeta de Reseller Sales con los archivos de Reseller Sales, la carpeta base de datos y la carpeta vendedores. Una aclaración es que los archivos Reseller Sales agregan al final un campo que antes no estaba y pues parte de las modificaciones es por esto, parte de las modificaciones también es para que quede, este es el campo Customer Key, para que quede todo lo mejor organizado posible. Entonces a partir de aquí vamos a trabajar con una carpeta donde vamos a tener todo lo de base de datos siempre allí, en lugar de que esté en diferentes carpetas, bueno, toda la información que tenemos. Una vez que hicimos esto, pues este archivo lo podéis borrar sin problema, ¿sí? Y dejar solo el de base de datos o dejarlo por una cuestión de backup. Por otro lado, sí que os recomiendo crear una carpeta llamada clase 8 y ahí descargar el archivo clase 8, que es este que estamos viendo de fondo. Bien. Todo esto, como dije, está cargado en las carpetas de las clases, sí, que se encuentra en el enlace también que tenéis abajo. Una vez que tenemos esto, vamos a comenzar a trabajar el concepto de storytelling. Para eso vamos a crear una nueva página y esta página la vamos a llamar principal. Luego vemos si le cambiamos el nombre, pero en principio vamos a dejarla así. Y lo otro que tenemos que hacer es revisar. Esto, a ver, en principio funcionó porque aquí en inicio de ventas veo que están los nuevos vendedores, aparece todo aparentemente correcto, pero habría, o sea, sería bueno revisar previamente el modelo, ¿sí? Asegurarnos que, bueno, pues tenemos DIM geografía con DIM clientes y DIM clientes con facturas por internet y que la relación, digamos, aquí se encuentra correcta. La otra prueba que se podría hacer y que la vamos a hacer ahora es ver si tenemos información en blanco. Ahora eso lo vamos a revisar en un momento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear un gráfico de columnas agrupadas. Esto lo voy a bajar un poco de momento. Lo vamos a poner así. Y aquí en el eje X vamos a comenzar por, en fact, compras por internet. Tenemos algo que es la región, con lo cual vamos a poner aquí la región. Y en el campo eje Y vamos a coger la medida total ventas. Siempre es bueno tener, aunque parezca una tontería si se quiere o muy sencillita, siempre es bueno tener una medida total ventas. Y esto hago mucho hincapié, porque luego va a ser mucho más fácil trabajar y que en lugar de estar tocando sumatorias y cosas raras que aparecen aquí, luego podemos venir directamente a las medidas y hacer las modificaciones sobre las medidas sin tener que entrar a las tablas, a los campos o a lo que sea. De hecho, las medidas podríamos crear más tablas de medidas si tenemos diferentes tipologías de medidas. ¿Sí? En este caso no las hay, pero más adelante probablemente sí. Entonces, de momento lo dejo así. Insisto, esto que parece tonto poner suma de facturas por importe de ventas, porque lo podríamos hacer aquí perfectamente y lo haría automáticamente, pero es mucho mejor y vamos a ver que luego para todos los fines prácticos tratar de ir teniendo las fórmulas lo más desagregadas posibles, ¿sí? Me refiero a las medidas en particular. Lo siguiente que vamos a hacer es, esto lo voy a bajar un poco, y aquí arriba vamos a crear ciertas segmentaciones, ¿sí? Entonces, cuidado cuando creéis cualquier otra visualización, lo voy a volver a hacer esto, que estéis fuera de esto, porque si yo estoy aquí y le doy clic aquí, esto cambia una segmentación, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Tenéis que hacer clic primero fuera
y luego ir a la segmentación. Y aquí sí, ya lo que podemos hacer es tratar de, bueno, tratar no, poner la región, sí, para poder filtrar por región. Esto lo cierro, lo dejamos más pequeñín. Esto, ahí está. Y esto lo dejamos más pequeñín. Sí, de modo tal que si yo aquí le doy clic a Europa, pues me muestra solo Europa. Si le doy clic a Pacífico, me muestra Pacífico. Y si le doy clic a Internet, me muestra Internet. Ok. Hasta aquí, digamos, entiendo que todo estará correcto, con lo cual vamos a crear otra nueva segmentación. Y en esta segmentación vamos a poner al vendedor. Jack Inter, recordemos, es el que vende por internet, ¿sí? John Wayne vende en América, etcétera. O sea, esto es un poco como está montado. Lo siguiente que vamos a hacer es otra segmentación nueva. Fíjense que yo clico siempre fuera. Esto casi que lo hago sin darme cuenta ya, pero es así. Y vamos a trabajar también con la dimensión de geografía. Y aquí en la dimensión de geografía vamos a agregar lo que es el país. Con lo cual vamos aquí y agregamos país. Aquí tenemos que hacer algo, porque esto va a ser muy largo si yo dejo todos los países así como están. ¿Sí? Probablemente sea mejor utilizar un desplegable, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es convertir esto. Recuerden que aquí tenemos tres iconos. El primer icono nos permite ver los objetos visuales y modificar campos. El segundo icono es para hacer modificaciones a lo que es el formato del objeto visual. Y aquí es lo que queremos hacer. Entonces, vamos aquí a configuración de la segmentación y lo que vamos a hacer es un menú desplegable. Esto nos va a simplificar un poco cómo se visualiza lo que tenemos aquí. Otra cosilla que se puede hacer, esto lo voy a agregar, en realidad aquí probablemente no haga falta porque no son tantos países, pero cuando tenemos mucha información a veces es bueno poder buscar lo que queremos. Entonces voy a enseñaros cómo se hace. Le damos aquí a los tres puntos y aquí tenemos una opción que dice buscar. Si hago clic aquí, me va a aparecer aquí. Me va a aparecer la opción de buscar. Si yo clico aquí, fíjense que me aparece ahora buscar y si pongo Canadá, pues me permite buscar directamente por Canadá sin tener que seleccionar. Bueno, como dije, aquí son pocos casos, con lo cual el buscar probablemente no sé si tenga suficiente sentido, pero bueno, digamos que por lo menos sabemos cómo funciona esto. ¿Qué pasa? Si yo selecciono, por ejemplo, Estados Unidos, fíjense que Estados Unidos tiene ventas por internet y América. Si yo selecciono Francia, solo tiene ventas por internet, pero Reino Unido, sí, no, perdón, Australia tiene ventas por internet y Pacífico. Y Alemania tiene también ventas por internet y en Europa. Esto para que entendáis, bueno, esto es porque los clientes son de esos países. ¿Sí? Si hubiesen clientes de más países, pues esto se mostraría diferente. Algo a tener en cuenta aquí sería, si tuviésemos valores en blanco de alguna manera, podría ser un indicador de que algo no está funcionando correctamente. En este caso no los tenemos y si miráis por ningún sitio vamos a encontrar valores en blanco, pero si los hubiere, pues quiere decir que alguna relación probablemente esté fallando. Hay otras razones por las cuales puede haber valores en blanco que las veremos más adelante, pero en principio esto que yo les comento es algo pues a tener muy en cuenta. Ahora bien, aquí hay un problema y es que América, Europa y Pacífico pues tendrían que estar también
interrelacionadas con las ventas de Internet. Y esto no está ocurriendo, con lo cual tendríamos que hacer alguna modificación para que esto se vea todo en conjunto. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con esta dimensión geografía. En realidad, el campo este de región que tenemos aquí no nos resulta tan útil como podíamos haber pensado en un principio. Tal vez sí para hacer una relación entre el vendedor y la región, digamos, pero no por otra cosa. Entonces, pero si queremos saber las ventas por región, esto no nos está cerrando totalmente, digamos. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con geografía y vamos a crear un campo nuevo calculado donde realmente podamos tener las regiones como corresponde. Para esto vamos a ir a nuestro test. Esto lo voy a borrar. De momento no lo necesitamos, así que lo borro. Vamos a traer otra vez una matriz aquí de pruebas. Ya les dije que me gusta hacer estos ejercicios de utilizar matrices de prueba. Y vamos a traer los datos de geografía para ver un poco algunas cosillas como lo que es el país, ¿sí? Que lo tenemos por aquí. Y analizar, porque aquí tenemos Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Y esos países se corresponden a diferentes regiones. Australia, ¿sí?, está en una de nuestras regiones, que es Pacífico. Alemania, Francia y Reino Unido en otra, y Estados Unidos y Canadá en otra. Con lo cual, aquí podríamos crear un campo que nos defina en qué región se encuentra cada uno de estos casos. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar por hacer clic con botón derecho sobre DIN Geografía y vamos a nueva columna. Cuidado, insisto, nueva columna. Y ahí hacemos clic. Nos va a aparecer aquí arriba la barra de edición. Aquí, a esto en lugar de columna lo vamos a llamar región. Y aquí vamos a utilizar una función que es el switch. Se puede hacer de diferentes maneras esto, ¿sí? Pero lo vamos a hacer con un switch para que veáis cómo funciona. El switch aquí lo que me dice es que tengo que analizar una expresión. La expresión en este caso va a ser este campo. El campo que me dice el país, que en este caso el campo ese se llama justamente pues país. Entonces aquí lo que vamos a hacer es escribir país. Entonces, el switch lo que espera es primero un valor que se recibe. Y en función de ese valor, vamos a poner las posibilidades. En este caso, las posibilidades son los países, ¿sí? Alemania. Y el resultado que se espera. En este caso, si es Alemania, pues el resultado que yo espero aquí va a ser Europa. Lo mismo va a pasar para Francia y Reino Unido, con lo cual voy a copiar y pegar. Y ahí voy a poner aquí Francia. Y aquí Reino Unido. Tiene que ser exacto tal cual como está aquí, si no, no funciona. Una opción que tenéis es, podéis hacer clic con botón derecho y copiar el dato que está aquí. Sí, pero bueno, esto va a dar error si hacemos esto, pero bueno, se podría perfectamente. Esto que yo les digo, ¿sí? Hago clic con botón derecho y aquí copiar valor, ¿sí? Y lo podría ir copiando. Esto me lo cerró, esto no pasa nada, pero bueno. Ahora voy a seguir poniendo el resto. Aquí tenemos, creo que falta una coma. Sí, falta una coma. Voy a copiar esto de aquí. Y vamos
a ponerlo otras dos veces porque tenemos Canadá, que fijaros que no tiene acento, así que lo vamos a dejar así. Canadá es Américas o América. Y tenemos Estados Unidos, que también es América. Y por último tenemos Australia, no por último por nada en particular, sino porque es un solo país que está integrando el resto. Entonces existe la opción de un else, o sea, si nada de esto es verdadero, pues podemos poner ahí justamente Asia-Pacífico, o Pacífico, creo que está. Pacífico. Bien, ahora vamos a hacer clic y vamos a ver si funciona efectivamente nuestra fórmula. Lo que vamos a hacer es agregar aquí a las filas pues el campo que acabamos de crear, el campo región. Lo vamos a poner aquí y vamos a ver si efectivamente esto funciona. Fijaros, bueno, en realidad lo podría haber puesto el campo región en valores. Sí, lo podría haber puesto en valores. Esto está haciendo algo raro. A ver, vamos a volverlo a poner aquí. No, hay algo que no funciona. Ahora vamos a ver qué es lo que no funciona. Pues lo que no está funcionando es que es país CP, por eso se está yendo todo por el else. Esto es país solo. Ahí está. Ahora sí. Vamos a corregirla. País tiene acento. Ahora. Y aquí sobra esto. Bien, ya está. Bien, fijaros que ahora quedó correcto. Ya tenemos lo que queríamos. Ahora sí que podemos volver aquí y cambiar la región. Vamos a coger esto y poner esto aquí y esto lo quitamos. Fijaros cómo ahora cambió el panorama. Y aquí también tendríamos, pues, a ver, si nosotros queremos saber las ventas por internet, en qué regiones están, pues esto nos podría servir. El problema que vamos a tener aquí es que serían internet y ventas que no son de internet, o sea, son de un área que no tiene que ver con internet, ¿sí? Entonces hay que ver qué es lo que queremos analizar en realidad, pero esto no me termina de convencer personalmente, con lo cual vamos a tratar de separar las ventas que son por internet de las que no son por internet y así vamos a poder analizar también en qué regiones se dan esas ventas. Para eso vamos a ir aquí a Fact Compras por internet y vamos a hacer otro campo calculado donde nos dé esa opción de es de internet o no es de internet, lo cual es relativamente fácil porque ya lo tenemos aquí. Entonces, con una sentencia if tendríamos perfectamente resuelto ese problema. Aquí vamos a poner internet. Y aquí vamos a poner un... Sí, vamos a poner un if. Y aquí vamos a poner que sí, el campo región, ¿sí? Ahí está.
es igual a Internet, entonces vamos a escribir pues Internet. Si no, vamos a escribir revendedores. Ya lo tenemos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cambiar esto que tenemos aquí y que sea directamente o es Internet o es revendedor. Y no hay mucho más. Esto vamos aquí y lo cambiamos. Entonces, ahora sí, yo puedo saber si algo está hecho por un revendedor o por Internet. Sí, fijaros que tengo aquí esa posibilidad. Y fijaros que me cambia el vendedor. Yo aquí podría verlo por vendedor. Podría saber John Wayne o John Melbourne o lo que sea, ¿sí? Y ahora sí me funcionarían los países porque yo vengo aquí y Australia está en Pacífico, Estados Unidos está en América y no tengo blancos. Esto es importante en este caso, ¿sí? Yo no tengo ningún blanco. Entonces esto funciona. Aquí voy a hacer una cosa, lo voy a dejar para que se vean todos los países, pues la verdad es que son pocos. Entonces tal vez esto pues... o sea, espero que hayan entendido cómo funciona, pero no me termina de convencer honestamente. Entonces vamos a dejarlo como una lista vertical, ¿sí? Y vamos a quitarle el buscar porque podemos hacer que se vean todos los elementos y ya está. Sí, no, yo creo que con la cantidad de países que son, yo creo que así estaría bien y el buscar se puede quitar. Esto hay que ir a los 3 puntos y a veces quedan ocultos. Entonces esto quitamos el buscar y ya sube todo para arriba y ya lo tenemos. Esto aquí después arriba le podemos poner un título y lo podemos hacer un poco más bonito. Pero bueno, de momento es un poco para analizar los datos que queremos y ver qué es lo que queremos contar también. Lo siguiente que vamos a tratar de ver es información del año. Entonces, vamos a volver a test y vamos a ver qué años tenemos disponibles, ¿sí? Y si yo analizo aquí, vamos a generar otra tabla. Las tablas a veces tienen de bueno que hacen esto y nos sintetizan información. Cuando es mucha, a veces puede ser un problema porque puede ponerse pesada la búsqueda en la tabla, pero en estos casos que no hay muchos datos, puede ser muy útil utilizar una tabla. Eso ya dependerá de cómo se estén haciendo las consultas y ese tipo de cosas. Bien, tenemos nuestra tabla de fechas y lo que voy a hacer es directamente poner el año. Y fijaros una cosa, esto es muy importante lo que me acaba de pasar, me está sumando los años. Esto hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos tanto con tablas como con valores en general. Fijar a ver qué es lo que está haciendo esto. Si nos pone suma de año en algo que sabemos que no debiera sumarse, lo que hay que hacer es venir a hacer clic aquí y decir no resumir. Entonces esto ya nos va a poner todos los años que tiene la tabla esta. A ver, esta tabla es la tabla de fechas y va desde el 2005 al 2014. Pero a mí en realidad me interesa saber el año que tengo aquí, en la tabla de compras, porque me interesa analizar solamente los años de las compras. El resto, pues lo podría dejar fuera. Con lo cual vamos a ver exactamente qué tenemos aquí en las compras. Para eso vamos a coger el total ventas y lo vamos a arrastrar aquí directamente. Y fijaros que nos muestra los años que tienen alguna venta y van desde el 2010 hasta el 2014. Con lo cual vamos a volver a principal y aquí vamos a crear otra nueva segmentación de datos. Vamos a ir a fechas y vamos a poner el año. Y vamos a cambiar el estilo que tenemos aquí. Vamos, como antes, a la configuración de la segmentación.
Y aquí lo que vamos a seleccionar es la opción de mosaico. Esto nos va a crear una suerte de botones, ¿sí? Y lo que yo quiero es que solamente me muestre los años que me interesan, que son los que van del 2010 al 2014. Para esto vamos a ver que hay una función muy interesante que son los filtros. Los filtros me permiten agregar filtros invisibles, entre comillas. Ya veremos que podemos trabajar con los filtros y hacerlos invisibles también a las segmentaciones. Pero en principio estos filtros son filtros o para toda la página o pueden ser filtros para una visualización determinada o para todas las páginas, o sea, para todo el documento con el cual estamos trabajando. En este caso necesitamos para la visualización, con lo cual vamos a hacer clic en la visualización y fijaros que me dice aquí filtros de este objeto visual, que eso es exactamente lo que yo quiero. Y por otra parte, no solo quiero eso, quiero que esos filtros vayan del 2010 al 2014. Para esto, lo que voy a hacer es venir a donde tengo el campo año, hacer clic aquí, y aquí tenemos dos opciones. O utilizar como me propone el filtro avanzado o seleccionar los años en el filtro básico. Yo voy a utilizar el filtro avanzado porque realmente pues tiene todo el sentido del mundo, digamos, ¿sí? Es mucho más sencillo. Aquí le vamos a poner que sea mayor o igual que el 2011 y menor o igual que el 2014. Con lo cual, ahora tenemos esos 4 años. Vamos a confirmar. Tenemos el 2010 también, así que le voy a agregar el 2010 aquí. Y ya lo tenemos. ¿Sí? Ahí tenemos los filtros con los años que queríamos. Esto habría que ver si, bueno, cómo se ve más bonito o no, pero bueno, en principio lo vamos a dejar así tal cual como está. Entonces, si yo clico en el 2012, pues me va a mostrar la información de 2012. Si clico en 2014, 2014, 2013, 2011 y 2010. ¿Sí? Fijaros cómo trabajan los filtros. De esta manera voy a poder comparar años, voy a poder comparar... Esto con más pequeño queda mejor. Vamos a dejarlo por ahora allí. Y ya dije que después le vamos a dar un formato visual más bonito. Pero de momento estamos analizando estos datos. ¿Qué es lo que vamos a querer mostrar? Pues vamos a querer mostrar la evolución de las regiones a lo largo de los diferentes años, eventualmente, y vamos a querer analizar las ventas, cuáles son por internet y cuáles no, de qué país y el vendedor. Esto sería bueno organizarlo como para que ya, entre comillas, obligue a quien lo vaya a ver a analizar de esta manera. Probablemente lo primero que querremos será ver el año, porque ver todos los años eventualmente no sé si será una buena idea, ¿sí? En el mejor caso querremos ver la evolución, ¿sí? A nivel de los años, pero en principio sí, esto lo podríamos dejar algo así. Entonces yo podría decir, bueno, quiero analizar qué pasó en el 2010, qué pasó en el 11, en el 2, en el 13, en el 14, ¿sí? Y aquí lo tendríamos. Esto lo voy a hacer un poco más pequeño. Esto lo voy a bajar. Y voy a intentar hacer otra cosa, que es ver esta evolución, pero a lo largo de los años, de los diferentes años, para poder comparar los años. De esta manera no puedo compararlos, ¿sí? Entonces, pero sería interesante comparar qué pasó a lo largo de los años. Luego podríamos crear otra, sí, otro reporte que nos muestre información mensual o lo que sea, y ya lo vamos a hacer. Pero en principio vamos a trabajar así. Voy a copiar esto. Fijaros que me lo superpone. Vamos a ponerlo aquí. Esto lo voy a hacer un poco más pequeño. Como dije, luego
luego vamos a tratar de ver un poco que esto se vea mejor, pero en principio aquí, ahí está. Bien. Y aquí le vamos a agregar los años. Entonces vamos a DIN fechas, buscamos el campo año y lo colocamos en el eje X, por encima de la región. Entonces tenemos las ventas por año. Y si bajamos, podemos analizar las ventas por región y por año. Entonces puedo ver la evolución de las diferentes regiones, ¿sí?, en diferentes años. Fijaros que esto está ordenado de una manera que no nos interesa. O sea, esto está ordenado de mayor a menor y no queremos que esté ordenado de mayor a menor. Este es un problema también. Entonces, esto siempre hay que tener mucho cuidado. Vamos a ir aquí a donde vemos más opciones y vamos a ir a la opción de ordenar eje. Y lo que queremos es ordenar por año, ¿sí? De manera que ahora sí lo tenemos y vamos a hacer que el 2010 esté a la izquierda, con lo cual vamos a dar vuelta a esto, vamos a cambiar el orden, vamos a decirle que el orden sea ascendente y ahí lo tenemos, 2010, 11, 12, 13 y 14. Con lo cual, ahora yo puedo subir esto y ver la evolución en los diferentes años, puedo bajar y ver la evolución no solo en los años, sino dentro de cada año en qué región, ¿sí?, y cuáles son las regiones predominantes, por decirlo así. Puedo intentar ver, por ejemplo, Europa tiene un comportamiento pues raro, entonces podríamos tratar de analizar aquí qué es lo que ha pasado con Europa, particularmente. Esto podría venir y seleccionar aquí Europa, ¿sí?, y voy a ver qué ha pasado específicamente con Europa. Puedo venir a América y ver qué ha pasado con América, etcétera. Vamos a ver que está ocurriendo algo. Bueno, primero que esto probablemente sería bueno darlo vuelta, poner la región arriba y este gráfico abajo. Vamos a darlo vuelta. Ahí está. A veces pillarlos no es fácil, pero bueno, ahí lo tenemos. Ya lo tenemos dado vuelta esto. Fijaros que tenemos ahí unas líneas que nos van indicando la posición, etcétera. Esto lo puedo poner más aquí porque la verdad tener tanta información ahí no tiene sentido. Otra cosa que sería bueno es ponerle los números aquí, poner valores, ¿sí? Que si no, no nos... A ver, esto no se ve bien a nivel de valores. Tratar de adivinar aquí es complicado. Entonces, algo que vamos a hacer es ya mismo agregarle valores para poder saber de qué magnitudes estamos hablando. Entonces, aquí vamos a venir a dar formato a objeto visual y dentro de las opciones que tenemos aquí la opción de agregar etiquetas de datos. Dentro de las etiquetas de datos puedo hacer clic aquí y tratar de modificar en el valor las unidades. Las unidades aquí las vamos a poner para que me muestre directamente ninguno, o sea que sería el valor completo, ¿sí? De esta manera vamos a saber los valores exactos. A ver, podemos hacer pruebas también, ¿no? Podemos ver qué pasa si lo pongo en miles, por ejemplo, ¿sí? Y ver si se ve mejor. Sí, probablemente en miles se ve mejor, así que lo vamos a dejar en miles. Probablemente no haga falta tener una información tan detallada a nivel de las ventas por región. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí vamos a venir aquí,
Vamos a seleccionar etiquetas de datos y vamos a poner también que el valor, ¿sí?, sea no automático, sino en miles. Algo a tener en cuenta es que la posición uno lo podría cambiar. Bueno, aquí lo que podemos hacer es quitarle los decimales eventualmente. ¿Sí? Vamos a poner aquí 0 y esto automáticamente me quita los decimales. Y aquí podríamos hacer más de lo mismo. Sí, porque, bueno, a nivel de lo que estamos analizando aquí, en miles nos sobra. Bien, ya va mejorando un poco el aspecto de lo que sería analítica de datos, ¿sí? El aspecto visual todavía hay que tocarlo bastante, pero lo que es la analítica de datos, pues la estamos mejorando. Otra cosilla que podríamos hacer aquí al lado es también definir otro tipo de gráfico que sería un gráfico circular. Pero lo vamos a dejar para luego. Lo voy a montar solamente para dejarlo presentado, pero no voy a trabajar de momento con él. Fijaros que lo que estoy tratando es de ubicarlo en un sector de la gráfica que, pues... Los gráficos circulares tienen un tema, luego lo vamos a analizar. Lo que voy a hacer de momento es solamente poner las regiones allí. Y nuestro campo calculado de regiones, lo voy a poner aquí en la leyenda. Y en valores vamos a poner el total de ventas. Y de momento, pues lo dejamos allí. Luego vamos a tener que aquí mejorar un poco los títulos, ya les digo, este tipo de cosillas. Luego habrá que ver si la presentación en este formato o en este formato, en cuál es mejor. Vamos a analizar un poco, y con esto vamos a terminar esta clase de hoy. Vamos a analizar un poco las opciones que tenemos en este tipo de objeto visual, que es sobre el que quería hacer hincapié. Por un lado tenemos todo lo que es la parte de organización a nivel de los diferentes ejes que estamos viendo, el X y el Y. Aquí podemos cambiar las fuentes, podemos cambiar los colores de fuentes, etc. Una de las opciones que tenemos aquí es el concatenar etiquetas. Esto lo podríamos ver mejor aquí abajo. Si ponemos concatenar etiquetas, fijaros lo que hace, ¿sí? Esto me junta el año junto con el campo superior. O sea, esto cuando yo me voy moviendo... y me queda todo junto y lo que queda es la etiqueta concatenada. En este caso desde el punto de vista visual, digamos, no es bueno hacer esto, con lo cual lo voy a dejar así como viene por defecto, pero sepamos que se puede hacer. Por otro lado, podemos cambiar el título, ¿sí?, directamente. Entonces está puesto en automático, pero yo podría aquí cambiarlo y hacer que me ponga un título en el eje que no sea el título automático, ¿sí? Podría ser región, digamos, pero bueno, el título región estaría bien, con lo cual no hace falta cambiarlo. Bueno, es que no lo está mostrando. Vamos a ponerle un título directamente que sea región. Ahí lo tenemos, ¿sí? Esto... Claro, lo que pasa es que no es exactamente región. Vamos a cambiarlo a año región, ¿sí?, para que se vea mejor. Estamos en el eje X, título. Vamos a ponerle aquí año barra región. Ahí queda más claro que aquí lo que vamos a hacer siempre es desglosar de año a región. Total ventas estaría bien. Ahora vamos a ver otra forma de cambiar esto, ¿sí?, que no sea accediendo directamente al título aquí. Luego tenemos aquí un tema de presentación. Esto lo que se puede hacer es mover, ¿sí?, y fijaros que cambia el formato de las columnas y o me muestra todo o
me aumenta el ancho de las categorías y tengo que desplazarme. Esto cuando tengo muchas categorías puede ser útil, porque si no, no se llegan a ver, quedan barras muy pequeñinas. ¿Sí? En este caso el tamaño de la barra está muy bien, entonces no habría que tocarlo. Por otro lado tenemos el eje X, que tiene exactamente lo mismo que acabamos de ver. Otra cosilla que podemos hacer es agregar, quitar o modificar las líneas de cuadrícula. Si nos parece que el color es muy suave, podemos hacer que las líneas de cuadrícula se vean más. Se puede cambiar el formato y, por ejemplo, seleccionar que sean guiones o lo que se quiera. ¿Sí? Esto depende de la importancia que tengan los valores que tenemos en el eje Y y el seguimiento de estos valores que queramos hacer. Bien, y aquí lo mismo, podríamos crear líneas verticales, ¿sí? Al igual que tenemos las horizontales y cambiarle el color, etcétera. Sí, lo voy a marcar. ¿Sí? Aquí tenemos las líneas como quedan en horizontal, ¿sí? Para que veáis cómo funciona esto. Otra cosilla que podemos hacer que es importante es cambiar el color de las columnas. Y esto, en este caso, podría ser interesante poner columnas que representen a cada una de las regiones. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y decir, bueno, para América pongo unos colores, para Europa otros, para Pacífico otros, etcétera, ¿sí? Es un trabajo relativamente arduo, pero que podría ser interesante. Lo voy a hacer aquí arriba para que veáis cómo sería. ¿Sí? Voy a poner América y supongamos que América, decimos, bueno, lo ponemos con un color. ¿Sí? Luego Europa y lo ponemos con, lo dejamos en azul. Y Pacífico y lo ponemos en un color. No me gusta. Esto es para que quede bien diferenciado. Y luego aquí abajo, por ahí lo que podríamos hacer es jugar con esas relaciones de colores y ver un poco esto que yo les digo, ¿sí? De decir, bueno, quiero que América se vea siempre en un color, que Europa se vea en otro y que Pacífico se vea en otro. Esto, si queréis, para la próxima yo lo voy a tener hecho, pero os lo dejo como ejercicio, modificar todos los colores de aquí abajo. Bien. ¿Qué otras cosillas tenemos aquí? Pues podríamos poner fondos, ¿sí? O sea, atrás esto a veces podría ser bueno, a veces no, pero podríamos agregar fondos a lo que es nuestra visualización. Esto es a nivel de lo que es específico del objeto visual. Ahora, todos los objetos visuales tienen un área general donde casi siempre están las mismas opciones, ¿sí? Dentro de propiedades yo puedo cambiar aquí el tamaño. ¿Para qué me sirve esto? Pues cuando quiero hacer ajustes muy finos de tamaño, y esto se me ha dado en muchos casos, por ejemplo, supongamos que esto aquí tiene un pequeño marco, ¿sí? Y yo quiero saber exactamente cuál es el marco en todos los casos. Y la barra esta no me sirve del todo, pues yo aquí podría saber que el ancho es 507, ¿sí? Y hacer cálculos para ver que los anchos coincidan o cosas por el estilo. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría ver que esto sea la mitad del ancho que esto, entonces hago el cálculo y luego aquí aplico, ¿sí? el ancho que corresponda. ¿Sí? Si en este caso son 1255, pues eso me da unos 627. Esto vamos a poner aquí que el ancho sea unos 625, por ejemplo. ¿Sí? Fijaros que aumenta. Y esto también vamos a mantener, si está en 640, vamos a ponerle los 625. De esta manera lo que conseguimos es que esta gráfica y esta gráfica tengan el mismo ancho. Y el otro tema que tenemos, tal vez aquí sea el alto, ¿sí? 228 y aquí es menor, obviamente. Vamos a ponerle 228. De esta manera tenemos las dos, ¿sí? Esto y esto
que ocupan exactamente el mismo espacio. Aquí nos deja un espacio en medio y esto pues se ve bastante mejor. Esto lo podríamos subir un poco para que también quede un espacio en medio aquí abajo y luego podríamos trabajar poniéndole un marco alrededor. Ahora vemos cómo se hace. Entonces, estábamos aquí, estábamos en general, estábamos en propiedades y ahora lo otro que podemos tocar es la parte de título. El título dice total ventas por región, pero total ventas está junto. Aquí lo puedo separar. Podemos cambiar el tipo de título, la fuente y una serie de cosas. Podríamos hacer que el título se centre. ¿Sí? Lo mismo aquí. Bien. Finalmente, bueno, finalmente o no, pero tenemos otras opciones como por ejemplo la posibilidad de agregar efectos y aquí es donde podríamos agregar un fondo. Los fondos hay que tener mucho cuidado cuando se agregan fondos, pero por ahí un fondo muy suave sería bueno. Aquí normalmente para fondos muy suaves conviene ir a más colores, pensar qué fondo queremos poner, por ejemplo un fondo amarillo muy suave podría venir bien, ¿sí? Esto lo que se puede hacer es copiar después este valor hexadecimal y venir, por ejemplo, aquí y hacer lo mismo, pero ya utilizando ese valor decimal. Entonces venimos aquí a color, vamos a más colores y podemos copiar aquí eso o, bueno, normalmente también lo deja, ¿sí? Como primer valor aquí. Entonces podríamos ir haciendo esto. Sí, lo mismo aquí abajo podemos ir a general, efectos, vamos a color y vemos que aquí se encuentra, ya esto va tomando otro formato un poco más bonito, por decirlo así. Bien. ¿Qué otras opciones tenemos aquí? Pues podemos ver dentro de lo que es general. Bueno, vimos algo de los efectos. Hay muchos efectos que se puede poner. Por ejemplo, se le puede poner un borde visual, ¿sí? Y ese borde visual puede tener esquinas redondeadas. Por ejemplo, lo podemos poner en 14. Es un valor que a mí me gusta porque queda una esquina de redondeada no muy agresiva, por decirlo así. Aquí podemos hacer lo mismo. Sí, el borde y esquina 14. Cuando elegimos un valor de esto, lo que conviene es siempre luego utilizar el mismo valor para todos los casos, no ir cambiando de 14 a 13, de 13 a 12, ¿sí? Porque eso luego no se ve bien. Y esto probablemente habría que acercarlo un poco para que todo mantenga la misma distancia, ¿sí? Y así lo vemos mucho mejor. Vamos a seleccionar aquí otra vez general y bueno, se puede ya estas opciones las vamos a ver más adelante, ¿sí? De lo que es efectos, pues se puede agregar sombras si quisiéramos, ¿sí? Yo no soy muy adicto a agregar sombras, pero bueno, hay que admitir que en algunos casos las sombras podrían quedar bien, ¿sí? Pero, insisto, no abusaría de eso. La sombra da un efecto como de que sobresale sobre otros. Fíjense que estos de arriba parecen que sobresalen respecto al de abajo, ¿sí? Eso es el efecto que suele generar la sombra. También se pueden, los iconos del encabezado se pueden quitar o agregar. Si yo puedo, esto sobre todo para cuando querramos que esto se suba, ¿sí? A los servicios de Power BI, probablemente trabajar con los iconos y permitir o no permitir determinados iconos podría ser una buena medida. Por ahora no vamos a tocarlo, vamos a dejarlo así como está, pero bueno, que sepáis que eso se puede hacer. Con lo cual, bueno, esta clase se nos ha alargado un poco más que lo usual, pero quería mostraros un poco
cómo trabajando todo esto se pueden llegar a hacer cosas visualmente mucho más atractivas, ¿sí? Y bueno, luego vamos a seguir trabajando con esta parte de arriba, pero por ahora lo dejamos así, finalizamos la clase. Si os gustó la clase, por favor, haced un like y suscribiros al canal. Y bueno, pues nos estaremos viendo en la próxima clase. Yo estoy sacando clases los jueves a las 6 de la tarde en principio. Esto no quita que no pueda sacar alguna clase extra en la semana, pero en principio la fecha de clases son los jueves a las 6 de la tarde. Bien, muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en la próxima clase.